corresponde al tema de análisis dentro del proceso unificado. Hasta ahora habíamos visto todo lo que era la gestión de proyectos y vimos hace 2 semanas el tema de requisitos, que son creo que lo que están viendo ahora en la práctica. Eh, el tema que continúa, si ustedes se acuerdan de la disciplina, es el tema de análisis, ¿no? ¿Cuándo tengo que empezar yo a hacer el análisis? Si yo no quedé de acuerdo con el cliente en el desarrollo que tenía que hacer, digamos, este, o sea, si no firmé mi contrato sobre los casos de uso que tengo que realizar, ¿conviene que comience a trabajar en el análisis o no? ¿O tengo que terminar primero este, tengo que tener primero todos los requisitos, la gestión del proyecto y los requisitos terminados? ¿Es necesario o no para hacer el análisis que yo ya tenga firmado un contrato con el cliente? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Si es necesario. Sí es necesario, porque acá lo que ahora vamos a ver en detalle, pero lo que se hace en análisis es una primera aproximación, digamos, de las clases con las cuales yo quiero trabajar. Después en el diseño hacemos un refinamiento y después ya pasamos a la programación, pero ya empezamos a trabajar, ya a hilar fino sobre esos casos de uso, entonces ya tenemos que tener definido con el cliente sobre qué es lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces tenemos que tener en esta parte todos los requisitos. Por eso es conveniente que antes que ustedes empiecen a trabajar esta parte del análisis en la práctica, se pongan de acuerdo también con los profesores de la práctica sobre los casos de uso, para que no trabajen sobre casos de uso que después no van a desarrollar o o aquellos que por ahí pueden ser no pertinentes. Por ahí puede ser que tengan, no sé, 20 casos de uso, pero específicamente en la práctica les piden que desarrollen 5 o 6, digamos. Eso tienen que tener claro, digamos. O pueden tener, no sé, 20 casos de uso que ustedes creen que tienen 20 y en realidad después, cuando lo van a exponer en la práctica o cuando tienen la clase, se dan cuenta que no eran 20 sino que eran 15. Pasa lo mismo que con el cliente real, digamos, ustedes tienen que tener definido o ya tienen que tener claro cuáles son los casos de uso sobre los cuales van a trabajar, ¿no? Así que se analizan los requisitos que se escribieron en la captura de requisitos, refinándolo y estructurándolo. Ahora, ¿sobre qué lenguaje se estructura o se refina? ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos? ¿Qué, sin- ¿Qué significa esta sigla UML? ¿Qué significa? ¿Ah? Agustina Llanes, ¿qué significa UML? Lenguaje de modelo unificado. Bueno, y el lenguaje de modelado unificado, ¿sobre qué paradigma es el que trabaja? Trabaja sobre un paradigma, ¿no? Es el estructurado, el orientado a objeto, Paradigma El orientado a objeto. orientado a objetos. orientado a objeto. Entonces, este primer refinamiento que queremos obtener ahora va a ser el paradigma orientado a objeto. Y el paradigma orientado a objeto, ¿cuáles son las bases del paradigma orientado a objeto? ¿O sobre qué es lo principal, digamos, del paradigma orientado a objeto? Los pilares serían herencia, polimorfismo y... ¿Cómo era la otra? Encapsulamiento. ¿Qué cosa? Encapsulamiento. Encapsulamiento, Encapsulamiento, exacto. clases. Lo importante son las clases, digamos, porque acá todo lo que vamos a hacer ahora es para hacer una primera aproximación a las clases, que después, la semana que viene, cuando veamos diseño, van a decidir ustedes con qué clases se van a quedar.
dentro de dentro de las clases de análisis. ¿Estamos? Entonces, el objetivo es una comprensión más precisa de los requisitos y una descripción de los mismos. Ya no quieren hacer algo general, digamos, sino que quieren hacer algo más preciso, digamos. Y preciso, escrito en UML, ¿estamos? Es decir, que tiene que tener clases, y las clases tienen atributos y tienen métodos, y bueno, ahí ya interviene encapsulamiento, ocultación, herencia, todo lo demás. ¿Por qué se trabaja con herencia de un objeto? Porque es más fácil de mantener, porque ayuda a estructurar el sistema con la arquitectura, porque todo lo van a hacer en forma de clase. Eso por ahí lo vamos a ver un poco cuando veamos la parte de la implementación, que va a estar todo en un diagrama de clase. Analizar los requisitos usando el lenguaje de los desarrolladores y producir una vista interna del sistema. El lenguaje de los desarrolladores puede ser un lenguaje funcional o lógico, como Prolog o como Lisp. Sí, pero con algunas excepciones. Sería rebuscado. No, yo diría que no, porque salvo que el lenguaje ese en particular, digamos, ya tenga orientación a objeto, digamos. ¿Qué lenguaje específico conocen ustedes que pueden decir que sea orientado a objeto? Bueno, Java. Java. Java, Java. Java, Python, JavaScript. Bueno, ustedes con lo que van a hacer acá, en cualquier lenguaje que sea orientado a objeto, lo van a poder implementar sin problema, digamos, porque los lenguajes orientados a objetos, lo primero que hacen es implementan las clases, la herencia, entonces todo lo van a poder implementar, digamos. Ahora, si yo le pongo un Prolog o un lib, un PROC tiene una base de conocimiento, es otro paradigma, digamos, completamente distinto. Por eso le dice, usando el lenguaje de los desarrolladores, y el lenguaje tiene que ser un lenguaje orientado a objetos, digamos. Es el lenguaje que ustedes con el que van a trabajar en UML lo pueden implementar en cualquier lenguaje del paradigma orientado a objetos. ¿Estamos? Piensen que le dice, es un modelo conceptual. ¿Qué significa que sea conceptual? ¿Ya es algo técnico o es solamente una idea? Qué buena idea. Es una idea, es la idea que ustedes tienen en la clase, digamos. Yo supongo que ustedes, en el sistema del CIU, van a tener, ¿qué clases se imaginan que pueden llegar a tener? Van a tener alguna clase, ¿no? Alumno, docente. Bueno, alumnos, docentes, pero es la idea que ustedes tienen. Ahora, después veremos si alumnos realmente va a ser una clase, seguramente va a ser una clase, digamos, pero acá es donde tienen que hacer primero, tener la idea en el análisis y después en el diseño ya hacer un refinamiento de la misma, ¿estamos? Y facilita la comprensión, bueno, la modificación y el mantenimiento porque es orientado a objetos. ¿Cuál es la importancia del modelo de análisis? Ofrece una especificación precisa, más precisa de los requisitos. Si bien no es algo más detallado como va a ser el diseño, es ya mucho más preciso. No es solamente el dibujito que ustedes tenían del cliente, sino que van a tener una clase de cliente, o de alumno, o de profesor, o lo que fuera, la clase que estén analizando. Se describe usando el lenguaje de los desarrolladores, como ya habíamos dicho, que el lenguaje de qué tipo tiene que ser. Orientado a objetos. Cualquier lenguaje orientado a objetos, digamos. ¿Estamos? Esto que ustedes hagan le va a salir para cualquier lenguaje, digamos. Es más, muchas veces sobre la marcha, a veces pasa de que se dan cuenta de que para el problema que ustedes tenían le conviene algún tipo de lenguaje u otro, digamos, por ahí puede ser que sea un lenguaje más liviano o tiene más capacidad de hardware, entonces pueden cambiar siempre que sea orientado a objetos, digamos. Ahora, si yo quiero cambiar a un lib, y ahí van a estar complicado, digamos, no se puede hacer eso, porque no está hecho para ese lenguaje de desarrollo, ¿no? Salvo que, bueno, que el lib sea orientado a objetos, digamos, la versión con la que estén trabajando. Estructura los requisitos de modo que facilite la comprensión, preparación y modificación y mantenimiento de los mismos, bueno, que son las ventajas de la orientación a objetos. Y es una primera aproximación del modelo de diseño. Esta primera aproximación es lo que le decíamos, es como una idea general, digamos, que ustedes van a tener, que después en el diseño ya no va a ser una aproximación, sino que va a ser algo más específico, digamos, más detallado. Fíjense, estas son diferencias que hay entre el modelo de caso de uso, que es el que vimos hace 2 semanas, y el modelo de análisis.
Estas preguntas generalmente son típicas que le hacen en el coloquio, le hacen en el final. Fíjense, ¿cuáles son las diferencias? En el modelo de caso de uso, trabajamos con el lenguaje del cliente, que el lenguaje del cliente es un lenguaje gráfico que el cliente puede ver, tiene el caso, tiene, no sé, el cliente que va a emitir la factura o el cliente que va a pagar la boleta de la luz, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Y el modelo de análisis, ¿en qué lenguaje se va a hacer? ¿O con qué lenguaje van a trabajar? Un lenguaje técnico para los desarrolladores. Claro, un lenguaje de HTML. desarrollador, digamos, que es el UML que, bueno, que estamos viendo, que van a ver que no, creo que hay más diagramas, pero básicamente en la materia van a ver solamente creo que 2 diagramas para el modelo de análisis, o sea que no van a, o uno no, pero no van a trabajar en un solo diagrama con el que tiene que trabajar todo su modelo de análisis, digamos, para ir definiendo cuáles son las clases. Acá el modelo de carta de uso tiene una vista externa del sistema, o sea, es como que ustedes lo ven desde afuera y dicen, yo voy a tener, no sé, estos 10 casos de uso, o sea, estas 10 funcionalidades que son las que yo voy a trabajar. Y el modelo de análisis, ¿qué es lo que van a tener? ¿Cómo va a ser la vista? ¿Va a ser externa también? ¿Cómo? La vista acá en el modelo de análisis, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser externa? Como tenían acá en el modelo caso de uso, o, o no. No entiendo. ¿Qué desea con vista externa, profe? La vista externa es cómo lo ve el cliente, digamos. El cliente cómo lo veía acá al caso de uso. ¿Se acuerdan que veía el dibujito que decía que iba la persona a querer pagar su factura de la luz, el cliente a querer pagar su factura de la luz, digamos? Pero acá en el modelo de análisis ya no ves esa vista externa, esos dibujitos, digamos, que eran eh, esos dibujos, digamos, que era para explicarle, digamos, cómo iba a ser su sistema, sino que acá, ¿qué es lo que ven? Pero no, pero sí se ven diagrama, ¿no? O sea, diagrama No, así se ven. de despliegue, diagrama de clase, diagrama de base de datos. Va, muchos tipos de diagrama. ¿No sería Sí, vista sí, externa esto? claro, toda la vista externa, porque fíjate, ¿te acuerdas que, no sé si te acuerdan que vieron en la última parte que veían el prototipo, que es las pantallitas de lo que él iba a ver, digamos, entonces él veía cuáles eran las funcionalidades, cuáles eran las pantallas que tenía, pero acá en el análisis hace una vista interna del sistema, y la vista interna se refiere al diagrama ya específico que vamos a utilizar de UML, digamos, pero para poder ir definiendo las clases. Y van a ver que es como les dije hace rato, una primera aproximación, no es todavía algo definitivo. Acá está estructurado por los casos de uso, el modelo de caso de uso, y el modelo de análisis, ¿por qué va a estar estructurado? ¿Por los requerimientos? ¿O por el diagrama de Java? Por un diagrama de clase de análisis. O sea, acá en el caso de, ¿te acuerdan que ustedes en el modelo de caso de uso, no sé, habrán tenido 10, 20, los casos de uso, las funcionalidades que ustedes creían, pero acá yo ya empiezo a definir esos casos de uso en clase de análisis. Van a ver que generalmente hay una equivalencia 1 a 1 de cada caso de uso con una clase de análisis, digamos, pero ustedes empiezan a definir esta clase de análisis, porque con esta clase, una clase, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué está formada una clase? ¿Por métodos y atributos? Por método y atributo. Entonces, yo estos casos de uso ya lo convierto en clase de análisis, donde para cada clase tengo que ir definiendo cuáles son los métodos y cuáles son los atributos y cómo van a integrar y cómo se van a relacionar las clases entre sí. Digamos, por eso se les llama clase de análisis, digamos que es lo que vamos a ver hoy. Se usa como un contrato entre cliente y desarrolladores sobre lo que debe o no hacer el sistema. Acá ustedes se comprometen a hacer en el modelo caso de uso ciertas funcionalidades y eso es a eso se refiere el modelo de caso de uso. En cambio, en el modelo de análisis se usa para comprender cómo dar forma al sistema. O sea, acá yo tengo, no sé, 20 casos de uso y acá yo diría, yo voy a tener, no sé, 7 clases, 8 clases, las clases que haga falta, digamos,
para que después pasen al diseño y a la implementación y se desarrollen en un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Pero le da forma ya al sistema. Acuérdense siempre, y ya se lo repetí varias veces, pero es una primera aproximación, digamos, a las clases que le van a quedar, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más en detalle, digamos. Se usa acá en nueve casos de uso, puede contener inconsistencias, redundancia entre los requisitos, porque imagínense ustedes, van a hacer una entrevista en una empresa en la cual no tienen un conocimiento total del dominio, porque ustedes nunca han trabajado en esa empresa, no saben del rubro, puede ser de lo que fuera, digamos, pero acá en el modelo de análisis, ¿ustedes creen que tiene que tener inconsistencia o no? O las clases que vayan quedando ya tienen que ser una aproximación más o menos real, digamos. ¿Puede haber inconsistencia acá en el modelo de análisis? Ya no. No debería. Acuérdense que habíamos visto que que el UML se caracterizaba porque era iterativo e incremental, digamos. Entonces, si ven que hay no sé, una clase no corresponde, porque puede pasar, digamos, ustedes a veces ven el enunciado y dicen, no, esta es una clase y ponen cliente. En realidad el cliente era un atributo de una clase. Puede ser, digamos, entonces, no saben, digamos, entonces. Dice, no debe contener ya ni inconsistencia ni redundancia entre los requisitos. Ya van refinando, digamos, esos casos de uso que ustedes encontraron al principio en el modelo de caso de uso. Acá ustedes capturaban la funcionalidad del sistema, es decir, ustedes decían qué es lo que debía cumplir o no el sistema, y acá ya señalan cómo incorporar esa funcionalidad en el sistema, porque ustedes acá ya van a definir cuáles son las clases con las cuales se van a quedar, ¿no? Entonces, no es solamente la captura de funcionalidad, sino es cómo incorporar la misma al sistema que ustedes quieren desarrollar. Acá definen los casos de uso y acá qué es lo que deberían definir. Los modelos y entidades. Deberían definir las clases de análisis, las realizaciones de caso de uso y cada uno. Eh, bien. Deben definir las realizaciones de los casos de uso ya en las clases que van a quedar, ¿no? Ahora, no es un refinamiento completo, porque el refinamiento completo de los casos de uso lo vamos a hacer en el diseño, digamos. Acá estamos haciendo el análisis, digamos. ¿Y el análisis qué es? El análisis es una primera aproximación, ¿no? Recuerden, ¿se entiende más o menos cuál es la diferencia entre el modelo de caso de uso y el modelo de análisis con el que vamos a trabajar ahora? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora veamos en detalle para ver que en realidad no hay muchos diagramas, digamos, pero es correcto que todo se trabaja sobre los casos de uso que ya definieron previamente. Fíjense, fíjense que son solamente dos puntos. Para el análisis tengo que analizar los casos de uso y analizar cada clase de análisis. Al analizar cada caso de uso, yo tengo que definir cuál es la clase entidad, la clase interfaz y la clase control que va a intervenir. Y para analizar, y luego tengo que describir cuáles son las interacciones que hay. Las interacciones serían las relaciones que hay entre ellos. ¿Estamos? Entonces, de acá de los casos de uso, yo voy a identificar las clases. Y después que yo ya tengo identificadas las clases, sobre esas clases, una clase, ¿qué es lo que tiene? En orientación a objetos, una clase, ¿qué es lo que tiene? Los métodos y atributos. atributos. Bueno, tiene métodos, que serían las responsabilidades, los atributos, y tienen las relaciones. Las relaciones serían las relaciones que hay de una clase con otra clase, digamos. Que las relaciones pueden ser de asociación, de agregación o de generalización, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle cada uno, pero vamos a ver, pero
Fíjense que en realidad yo no lo veo complicado, pero bueno, depende. Capaz que si es la primera vez que lo ven, puede ser un poco complicado de ver, digamos. Pero primero, tengo que partir de los casos de uso, por eso le digo, antes de hacer el análisis, tengan en claro con los profesores la práctica, en el ejercicio de la práctica que estén realizando, cuáles son los casos de uso con los cuales van a trabajar, ¿no? Porque sobre esos casos de uso ustedes tienen que identificar las clases y hacer el análisis cada una de esas clases de análisis, ¿no? Si yo tengo malos casos de uso, ¿qué es lo que va a ocurrir con mi clase de análisis? Y también estará mal. Va a estar mal o puede o no estar mal, digamos, sería como una lotería, digamos. Entonces, eviten eso y lo primero que tienen que hacer es tener en claro cuáles son los casos de uso con los cuales van a trabajar, digamos, y sobre eso recién empezar a analizar las clases de análisis, ¿no? Por eso es importante, voy a repetir, que en la práctica ustedes ya queden de acuerdo con los profesores de la práctica con qué clase de uso van a quedar, digamos. Y en la vida real, supongamos que ustedes entran a trabajar en un sistema, ustedes son analistas programadores o hacen la parte de análisis, digamos. ¿Cómo sé yo cuáles van a ser, con, cómo defino yo cuáles son los casos de uso con los cuales yo tengo que trabajar, digamos? ¿Quién va a definir los casos de uso o las funcionalidades? Alguien las tiene que definir, ¿o no? O la define entre todos, entre analistas, programadores, project leaders. ¿Quién, quién es el que define cuáles son los casos de uso con los cuales que tienen que trabajar? Imagínense en la vida real, entran a trabajar en una empresa, hay un project leader que trabaja y le dice cuáles son los casos de uso y están ustedes que están de analistas. ¿Quién tiene que definir en la vida real con qué con qué caso de uso tienen que trabajar o tienen que desarrollar? Con la que ¿Vale? defina el project leader. El project leader, porque el project leader es el que va a firmar el contrato, o el ingeniero del sistema, o el licenciado, no sé, el que fuera, digamos, es el que le va a decir, cuando firma el contrato, yo voy a hacer estos 20 casos de uso, entonces acá en la clase de análisis van a ser sobre esos 20 casos de uso, sobre los 30, sobre los que hayan quedado de acuerdo, ¿no? Claro. Bueno, acá Valdivieso Gastón dice el cliente, bueno, pero ese cliente, junto con el project leader, digamos, con el ingeniero del sistema o licenciado del sistema, fuera. Ambos tienen que ponerse de acuerdo, digamos. ¿No? Entonces, fíjense que en realidad no es muy difícil, porque ustedes, ¿qué es lo que hicieron hasta ahora? Definieron los clases de uso y definieron cuáles son los prototipos las pantallitas con las cuales van a trabajar como prototipos. Ahora, en el análisis, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los dos pasos que hacen en el análisis? Lean acá, ¿cuáles son los dos pasos que hacen en el análisis? Se analizan ¿Cómo, los profe? casos de uso. ¿Cuáles son los dos pasos que hacen en el análisis, digamos? El primer paso es analizar los casos de uso y el segundo paso, Analizar cada Analizar cada clase de clase. análisis. analizar cada clase de análisis. Ahora, esta clase de análisis que yo tengo que analizar acá, ¿es una primera aproximación o es ya la clase definitiva con la cual yo me voy a quedar? Una aproximación. Es una primera aproximación, digamos, porque en el diseño, que es la etapa que sigue, ahí van a definir ustedes si realmente se van a quedar con esa clase o no, digamos. Eso vamos a ver después la clase que viene. Y bueno. Entonces, el primer paso era identificar las clases, y acá tengo que identificar las clases, tengo que decir cuáles son entidades, interfaz y control. ¿Entidades a qué se refiere? La mayoría de ustedes cursaron ya base de datos, ¿no? ¿Cursaron base de datos? Sí, profe. ¿Y Sí. qué es una entidad? Eh, ¿Cómo es?
¿Se acuerdan o no que era Era una aquello, entidad? ¿Ah? era aquello que tiene instancias en el tiempo, ¿puede ser? Claro, las que son clases que mantienen instancia en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo alumnos y el alumno puedo tener a Juan, Pedro, María, Luisa, todas las que mantienen instancia en el tiempo, digamos. ¿La interfaz a qué se refiere? ¿Qué es una interfaz? Ya lo vieron la semana pasada, hace 2 semanas. Es un contrato entre clases. Es No, un no, contrato. ¿pero qué es una interfaz? ¿Se refiere a interfaz de usuario o a interfaz Claro, de objeto? la interfaz de usuario, ¿qué es? Ah, la UI es la vista con la que interactúa el usuario. Claro, las pantallas. Entonces acá yo tengo que definir Sí, la pantalla. cuáles son las entidades o tablas, tengo que definir cuáles son las pantallas y tengo que definir el control, digamos, acá control se le refiere a los métodos que yo voy a utilizar para cada caso de uso. Eso vamos a ver ahora. Entonces, tengo la clase entidad, dice que modelan información de larga vida, como dijo su compañero, tienen que tener instancia, digamos. Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un sistema para una farmacia, no una única farmacia, farmacia La Luz, por decir un nombre, digamos. ¿Voy a tener muchas instancias para esa farmacia, para esa entidad farmacia o no? ¿O voy a tener una sola? Si yo tengo alumnos, pues estoy haciendo el sistema del CIU, ¿voy a tener muchos alumnos o no? Sí, Sí, así como voy a tener muchos docentes, entonces eso van a ser entidades, digamos. Ahora, si yo tengo farmacia y estoy haciendo un sistema para una única farmacia, ¿va a ser persistente? ¿Voy a tener muchas instancias para esa farmacia o no? ¿Te entiendo o no? ¿Cuál es la pregunta? Si estoy haciendo un sistema para una única farmacia, ¿hace falta que yo cree una entidad para esa farmacia? No, profe. No. Ahora, si estoy haciendo un sistema que lo pueden utilizar una gran cantidad de farmacias, no sé, farmacia 1, farmacia 2, farmacia 3, ¿va a ser una entidad o no? Ahí sí. En Ahí, ese en este caso sí. caso sí, digamos. Por eso tienen que tener cuidado porque a veces el nombre puede ser engañoso, digamos. Farmacia da la impresión de que puede ser una entidad, digamos, pero depende del contexto. Pasaría lo mismo con alumno, con profesor, depende del contexto del sistema que ustedes estén viendo, digamos. Entonces, se modela la información de larga vida, dice que pueden ser activas o pasivas, bueno, si tienen movimientos o no. Pueden encapsular información y operaciones asociadas. ¿Qué era el encapsulamiento? Esa es pregunta de final de modelo de programación concurrente, digamos. ¿Qué era el encapsulamiento? Que yo guardo la información como, De manera Privada, privatizada. sea, pero lo guardo como si fuera en una cápsula, digamos, como cuando usted toma una pastilla, digamos, y eso está dentro de una cápsula, digamos. Entonces, y tiene operaciones asociadas, fíjense, y tiene información asociada a la misma, operaciones asociadas. Bueno, ¿qué operación puede tener un alumno? Claro, ¿qué método puede realizar un alumno? O de ustedes in- para la clase de alumno del CIU, inscribirse, por ejemplo, inscribirse en una materia. inscribirse en la materia, inscribirse en un examen, no sé, hacer una solicitud de materia aprobada, fuera, digamos. Se puede derivar de una clase de entidad del negocio o de una clase del dominio. O sea, puede salir del dominio que ustedes hagan del relevamiento que están realizando, digamos. Para el ejemplo que veníamos viendo, fíjense en que, si se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas, pero teníamos la clase entidad, podía ser una clase socio o una clase comprobante, ¿no? O ficha socio o ficha comprobante. Acá, bueno, la bibliografía que sería el autor le dice ficha, digamos, pero puede ser entidad socio o entidad comprobante.
Ahora, la clase interfaz, bueno, fíjense en que, ¿cómo se hace el dibujito de una clase entidad? Un círculo con una base. Claro, un círculo con una base, es bien sencillo, digamos, pero eso le está indicando que es una entidad. Eh, En cambio, una interfaz, una clase interfaz, ¿cómo se define? ¿Cómo se dibuja? Si tenemos una raya, que sería como una flecha que va a ese círculo. Entonces, eso le está indicando que tiene una interfaz. Modela la interacción entre el sistema y los actores. ¿Qué significa que la interacción entre el sistema y los actores? Que modela la interacción. Que le muestra cómo se van a relacionar, digamos, entre sí el sistema con cada uno de los actores, digamos. Acuérdense que el actor que ustedes podían tener, ¿de qué tipo podía llegar a ser? Cuando ustedes tienen el caso de uso, ¿qué actores son los que tenían o tienen o pueden llegar a tener? ¿Tienen un actor iniciador o no? Claro, sí, iniciador era uno. ¿Y ese es un actor principal o un actor secundario? Principal. Principal. Pero después podrían tener otro tipo de actores. ¿Se acuerdan que puede ser que se relacione con un cajero o se relacione con el banco o entidad externa, digamos? Entonces, ahí ustedes, fíjense que con la interfaz ustedes van a ver cuál es la interacción que hay entre sistemas y actores. Si se representa la interfaz del sistema, o sea, qué pantallas son las que van a utilizar, tiene muy poco detalle generalmente, describe información presentada al actor y las peticiones. Y fíjense que para el ejemplo que habíamos visto la clase pasada, tenían la interfaz de usuario y una interfaz de socio. La interfaz de usuario sería la pantallita que yo utilizaría eh, para ingresar los datos del usuario, y la interfaz de socio que era para cargar los datos del socio desde memoria. Ahora, le hago una pregunta técnica. ¿Sobre cuál creen que ustedes que tienen que trabajar o van a trabajar en la práctica con mayor cantidad de detalles? ¿Sobre una clase entidad o sobre una clase interfaz? ¿Cuál creen que le va a llevar más trabajo? ¿Ah? Con la entidad. Con entidad, porque la entidad son las clases que después van a pasar al diseño y son las cuales se van a quedar ustedes y van a implementar después en algún lenguaje orientado a objetos, digamos. ¿Estamos? Acá la van a ver que la interfaz en realidad les sirve más que nada para ver cómo se van a comunicar las clases. Eso vamos a ver ahora. Y luego tienen la clase de control, que la clase de control, ¿cómo se dibuja? ¿Es un círculo con qué? Con una flecha o algo así. Sí, es con una flecha. Entonces, lo que quiere la clase de control en realidad es definir cuáles van a ser los métodos con los cuales ustedes se van a quedar dentro del caso de uso. Esto lo vamos a ver ahora en detalle. Se representa la coordinación entre objetos, encapsulan el flujo de control, o sea que le muestran qué es lo que va a haber ahí adentro, digamos, cuáles son los métodos, las operaciones que van a tener. Se presenta la lógica del negocio, los cálculos que pueden llegar a realizar, no sé. Imagínense que yo quiero hacer el caso de uso que sea pagar la boleta de la luz. Entonces, ¿cuál sería qué métodos son los que van a tener acá dentro de la lógica del negocio? ¿Van a tener algún método o no para pagar la boleta de la luz? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué métodos creen que pueden llegar a tener? ¿Qué funcionalidades pueden llegar a tener? O la boleta de luz, ustedes llegan y mágicamente se paga sola. Alexis Coria, Benjamín Gabriel. ¿Qué pasó, profe? ¿Cuáles son la lógica del negocio? ¿Qué procedimiento, qué método puede llegar a tener acá dentro de la clase de control?
para pagar la boleta de la luz. O lo hagamos más fácil. Para supongamos que yo tengo el caso de uso de inscribir en materia, digamos. ¿Qué métodos yo voy a tener dentro del inscribir materia? ¿O qué operaciones voy a hacer dentro de inscribir materia? ¿Hago algún control o no hago ningún control? Sí, haz un control. ¿Y qué control hace? El verificar de las correlativas de la materia podrá ser uno. Puede ser. Pero lo primero que tiene que hacer que cuando llega este, el alumno, Iniciar sesión ¿Hace? del SIU. claro, Claro. controlar el alumno, que sea un alumno válido, y después cuando van a controlar las correlativas, va a hacer las correlativas para ese alumno. ¿Qué otro método podrían llegar a tener? El de cuando ya te terminas de inscribir, el darte la constancia de que estás inscripto. Tener la constancia. Bueno, todo esto representa la lógica o los cálculos que ustedes tienen que hacer para realizar eso, digamos. Tiene que estar relacionado con los métodos que van a tener para cada caso de uso, ¿no? No representa interacciones con el usuario ni el problema de almacenar información, ¿no? O sea, grabar en clase, grabar en inscripción no entraría, digamos. Y el tiempo de vida es corto, digamos, porque son operaciones que se hacen en el momento y terminan. Entonces tengo la clase de control, que siempre va a haber un gestor, digamos. Fíjense que ahí le digo, siempre va a haber un único gestor, ¿no? Entonces, ¿podrían llegar a tener dos gestores para un caso de uso? ¿O siempre va a haber uno solo? Siempre va a haber un único gestor, digamos. Una vez en un parcial se dio una situación de que le decía, un alumno se presenta eh, a validar la inscripción y cuando valide la inscripción podría ocurrir dos situaciones, digamos, que él acepte la inscripción o que si no que cancele la inscripción. Entonces lo planteaba como si fueran dos casos de uso diferentes, digamos. Ahora, en este caso, si yo tengo dos casos de uso, ¿voy a tener dos gestores o va a ser uno solo? Un solo gestor para ambos. Esa fue una pregunta del parcial que los mató a la mayoría, ¿no? Eran dos casos de uso, entonces van a tener dos clases de control, o dos gestores, o una sola clase de control para ambos. Uno para cada caso de uso. Claro, uno para cada caso de uso. Cada caso de uso tiene su propia clase de control o de gestor, digamos. Entonces, lo que tenían que haber hecho ahí en este caso eran armar dos casos de uso que eran totalmente distintos, digamos. No me acuerdo bien cuál era el caso, digamos, pero muchos quisieron hacerlo todo con uno solo y no se puede hacer, digamos. Cada uno tiene que tener su propia clase de control. Entonces, lo que tenemos que identificar en las clases es la entidad, que la entidad se refiere a qué. ¿Qué es lo que entienden, qué es lo que entendieron de base de datos? ¿Qué es una entidad? ¿Qué era una entidad? Ninguno rindió base de datos. La entidad era información o era una tabla o un almacén sobre el cual ustedes guardaban información que era persistente. Persistente era que se mantenga en el tiempo. Tengo que identificar cuáles son las clases de interfaz, o sea, cuáles van a ser las pantallas con las cuales se va a comunicar, digamos. Y tengo que identificar cuáles son las clases de control, digamos, donde para cada caso de uso va a tener una única clase de control y ver cuáles son los métodos que voy a tener para cada clase de control de cada caso de uso. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, esto en teoría parece complicado, pero en realidad van a ver que en la práctica es mucho más sencillo, digamos, porque lo único que se hace es trabajar con un único diagrama que se llama diagrama de colaboración,
Este diagrama de colaboración es el que ustedes también tienen que seguir manteniendo después en el diseño y ahí ya se quedan con la clase definitiva. Dice, muestra interacciones organizadas alrededor de los roles de la clase entidad, interfaz y control y etiqueta con número de secuencia, tanto la secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. ¿Qué significa los números de secuencia? ¿Qué es un número de secuencia? Si yo le digo numerarse en secuencia, ¿qué es lo que ustedes van a definir? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Plantear 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nunca lo hacían eso en la primaria? Bueno, fíjense en acá. Dice, el diagrama de colaboración, para este caso, que era que queríamos grabar el socio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ese era no sé si recuerdan eh, el diagrama de actividad que habíamos visto en la clase anterior. Lo pongo de vuelta. Y también a la pantalla, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, acuérdense, ahí yo tengo tengo que, este era el caso de uso que estábamos analizando, que decía ingresando la identificación de la persona, verificar la identificación, ingresando datos del nuevo socio, verificando la información, solicitar los datos, solicitar información de inscripción, ingresando datos y luego registrar el nuevo socio. Entonces, si yo quiero hacer estos pasos, ¿cuál es el camino básico? Los puntos que iban de dónde hasta dónde, Del 1 al 8. del 1 al 8. ¿Y cuáles eran los caminos alternativos? Los 9, el 9 y el 10. El 9 y el 10. Entonces, digamos acá. Primero tengo que ingresar la identificación de la persona. La secretaria ingresa la identificación de la persona. ¿A qué interfaz? En la interfaz de A usuario. usuario. A la interfaz de usuario. Fíjense, ¿cuántas interfaces tienen aquí en este diagrama? 2. Tengo una interfaz de usuario y una interfaz de socio. ¿Qué es lo que me está diciendo eso que tengo? ¿Qué significa que tenga dos interfaces? ¿Que tengo dos qué? 2 pantallas. Dos pantallas. Entonces, primero dice, ingresa la identificación de la persona a la interfaz de usuario. Cuando ingresa la identificación de la persona, ¿qué es lo que hace acá? Después, en el 2. Verifica su existencia ¿Y dónde va a como verificar socio ¿Y dónde verifica la existencia? en Con el socio. control. Está bien, en la interfaz de socio, verifica la existencia. ¿Y dónde Ah, tengo que yo verificar si el socio existe o no? Porque después dice buscar identificación. Imagínense que yo quiero quiero dar de alta el socio 100. Entonces acá le pone, ingreso mis datos, le digo acá, ingreso, bueno, el socio, el número 100. ¿Y dónde busco yo si el socio 100 existe o no existe?
En ficha socio, en la entidad En la entidad socio. ficha. ¿Se acuerdan que la entidad, esto que está aquí, qué es? Una Una entidad, entidad. un modelo. Es una entidad, ¿se acuerdan? Porque tiene un círculo con una raya debajo. Entonces viene aquí, me fijo acá en la ficha de socio. ¿Qué puede devolver cuando yo busco dentro de la entidad de socio? ¿Qué pasa con el La socio? entidad La socio. identificación del socio. Claro, pero ¿qué puede ocurrir? Yo busco el socio 100. ¿Y qué me va a decir el socio? ¿Qué puede ocurrir? Digamos, ¿qué resultados puede devolver? Puede devolver el socio o no puede devolver nada. O mandar un error. Claro, puede ser que devuelva que existe o que no existe, digamos. ¿No? Entonces, fíjense que acá le devuelve, debería devolver la identificación el 4, digamos. Y luego que devuelve la identificación, supongamos que el socio, en este caso, no exista, ¿qué es lo que hago? O sea, te quiero dar de alta un nuevo socio. Y el socio 200 no existe. Entonces acá le dice ingreso 100 y el socio verifica una entidad de socio, el socio ya acá me dice no existe. Y acá, ¿qué es lo que hace? Le muestra un mensaje a la secretaria diciendo el socio no existe, digamos. Está bien, digamos, se puede dar de alta este socio, ¿no? Entonces, cuando le ingresa, cuando sale ese mensaje, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el siguiente paso? Para registrar un nuevo socio. Claro, le pide que ingrese los datos del nuevo socio, ¿no? O sea, acá lo único que hice fue le ingresé el código del socio que yo quería dar de alta, verifiqué yo en la entidad socio que no existía, y como no existe, le ingreso los datos de nuevo socio, no sé. Supongo que quiero ingresar los datos de un socio que quiere ingresar a un club, digamos. ¿Qué dato debería yo ingresar? ¿Qué datos debería ingresar del socio a... Supongo que yo quiero eh, ingresar a un club, un socio que a un sí, club que haga deporte, digamos, ¿qué dato ingresaría? No sé. Imagínense qué datos creen ustedes que debería ingresar, digamos. Habría que leer el enunciado, pero ¿qué datos creen ustedes nombre, que DNI, tal vez número de la fecha de socio. nacimiento? Ajá. Bueno, todos los datos, digamos, que crean. Fíjense que esto es, como le decía, es una secuencia, digamos. No es que yo del 1 parto al 3, el 3 a cualquiera, digamos, sino que tiene que tener un orden, digamos. Acá entonces el 6 le dice que va a la interfaz de socio, digamos. Tengo que ingresar los datos del nuevo socio. Estos que están en el 1, 10, 9, 17, 5, 6, ¿qué son? ¿Cómo se relacionan las clases? ¿A través de qué se relacionan? A través de mensajes, digamos. Todos estos son mensajes, digamos, que me permiten comunicar de una clase a otra clase, digamos. Entonces acá le dice, la secretaria ingresa los datos del nuevo socio a la interfaz de socio y luego, ¿qué es lo que debería ocurrir? Por ejemplo, tengo que controlar que no sé, que la fecha de nacimiento sea una fecha válida o no. Sí, profe. Sí, supongamos que yo quiero cargar, no sé, a una chica que haga vóley, por ejemplo, y que esté en menor y que sea, no sé, clase sub 15. Tengo que hacer el control de la fecha de nacimiento para esa edad, o lo puedo poner a cualquiera, digamos. No, sí hay que hacer control. Claro, tengo que hacer los controles, digamos. Entonces, esos controles, ¿dónde se van a realizar esos controles? Dice, verificar la información ingresada. ¿Dónde verifico acá la información ingresada? ¿Dónde va la fecha? Al gestor. Al gestor. Entonces, porque en el gestor, ¿qué es lo que yo voy a tener? Los métodos que me van a hacer todas las operaciones, digamos. La operación es importante, ¿no? Entonces, verifico acá la información y fíjense, y después, si la información es correcta, ¿qué es lo que hace? Después del 7, verificar la información ingresada por parte del gestor, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el 8? Solicita la confirmación.
solicita la confirmación, o sea, acá ya ingresamos todos los datos, controlamos que todos los datos es correcto, y después acá le aparece le envía un mensajito que le dice, ¿desea confirmar la operación? ¿Desea grabar el nuevo socio? Y acá, ¿qué es lo en el camino básico, digamos, qué es lo que hace después de cuando le pedimos que confirme la operación, digamos? ¿Qué es lo que se le pide ahí acá a la secretaria para este caso? Se le pide la confirmación, digamos. Estamos haciendo, recuerden, el camino básico. Si después ella confirma acá a la secretaria la operación, ¿qué es lo que se hace? Fíjense que acá yo no puedo, no puedo yo pasar directamente del gestor a la secretaria, se puede comunicar directamente o tiene que pasar por la interfaz de usuario. Tiene que pasar por la interfaz de usuario. Sí o sí tiene que pasar por una interfaz, porque tiene que pasar por la pantalla, digamos, porque no es que la secretaria mágicamente lo va a leer, sino que lo lee a través de la interfaz de usuario, digamos, acá le pide la confirmación, acá le pasa la confirmación, acá la secretaria confirma, una vez que confirma, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Acá se le pide que ordene la registración del socio y después que el gestor ya sabe que tiene que grabar en el socio, ya sabe que tiene que grabar, entonces, ¿a dónde va a proceder a grabar? En la entidad socio. De la entidad socio. Fíjense que de acá pasa, una vez que ya tengo la confirmación, el gestor ya tiene la confirmación, con que todos los datos son correctos, le pide, graba acá en la entidad socio. ¿Está? Cuando ya grabó en la entidad socio, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Es el 12, digamos. El 13, ¿qué dice? Muestra el resultado. Muestra el resultado, acá obtendrá un estado, digamos, que diga que se grabó correctamente en socio, y para este caso en particular, para este problema en particular, habría que ver el enunciado. Después que graba en socio, ¿dónde tiene que grabar? Después del 13, Eh, ¿cuál sigue? la entidad de, es la entidad de comprobante. La entidad de comprobante. Supongo que acá yo estoy grabando un comprobante que yo sé que diga cuáles son las operaciones que hay, digamos, que se realizan. Entonces grabo en la entidad de comprobante y después vuelve, cuando se graba correctamente, ¿qué es lo que va a devolver acá de la entidad de comprobante? Va a devolver el estado que se grabó correctamente. Y luego, que ya tengo grabado en socio, ya tengo grabado en comprobante, entonces ¿qué debería hacer? Emitir el comprobante. Emitir el comprobante. Entonces, fíjense que acá yo ya tengo la confirmación de que se grabó correctamente y después acá le pasa al ICE que dice emitir comprobante y después el último paso, ¿cuál es? No se ve en la pantalla, el paso 17 está tapado. Bueno, pero, ay, perdón. Pero perdón. Lo que corresponde es que yo emito el comprobante y la interfaz de usuario, ¿qué es lo que hace? En este caso, le va a Notifica al pasar, usuario a la secretaria. le da el comprobante, digamos, a la secretaria que se lo dará al socio, digamos, es como cuando ustedes van a pagar la boleta de la luz, cuando pagan la boleta de la luz, ¿cuál es el último paso? Le entregan el comprobante a la secretaria, o le entregan, vamos, le entregan en el caso de la boleta de la luz, ¿qué es lo que le entregan a ustedes? Ustedes fueron, pagaron con su dinero y ya quedó todo, ya no le van a cortar la luz, y después, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le dan a ustedes? Un Le dan comprobante de pago, el la comprobante. boleta. O sea, en este caso sería, le darían al cliente la boleta, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver, digamos, y qué importante que lo tengan en cuenta? Todos estos pasos, ¿de dónde van a salir? Fíjense que desde el 1 hasta el 17, ¿de dónde salen? ¿Salen por arte de magia?
o están en un orden de secuencia, digamos, de todos los pasos que se tienen que realizar. Fíjense que están todos en secuencia. Y no puedo yo hacer, fíjense, de la secretaria pasa a la interfaz de usuario el 1, después pasa al 2 a la interfaz de socio, del 2 pasa a la entidad socio, de la entidad socio pasa de vuelta al 4 que es la interfaz de socio, y después pasa de vuelta a la secretaria, y la secretaria vuelve de vuelta a la interfaz socio. Se dan cuenta que yo no puedo saltear directamente de la secretaria al gestor, porque sería fácil, digamos, o directamente que el gestor haga todo sin pedir, sin que el actor principal inicie, digamos. Entonces, esta secretaria que está acá, digamos, ¿a qué le corresponde en el diagrama de caso de uso? A un actor. Es el actor principal o el actor iniciador, digamos, ¿no? Entonces tiene que tener un orden, no pueden hacerlo, no pueden relacionar cualquiera con cualquiera, sino que tiene que tener acá el orden. Ahora, este orden que ustedes marcan acá sale del diagrama de actividades que habíamos, del diagrama de actividades que habíamos visto antes y que tiene que seguir este orden, ¿no? No es que aparece mágicamente, digamos, tiene que seguir ese orden. Puede ser un poco más Profe, detallado, digamos, ¿sí? tengo una duda. En este caso de uso se hace no me acordaba bien, pero creo que se usa un stance para la parte para verificar los datos de la secretaria de autentificación. Y bueno, puede ser Eh, la interfaz esa, el usuario, verificar eh, acá el usuario. ¿Ah? Perdón, ¿cómo lo explico? No necesita el socio, la interfaz de socio no necesita un gestor para interactuar con la ficha socio, o es directa nomás. Como la interfaz de socio no necesita, ¿qué cosa? No necesita un gestor para acceder a los datos de ficha de socio, porque no sería un caso de uso también, de buscar socio Bueno, pero acá, o acá vos lo que estás haciendo es solamente este diagrama de colaboración para este caso de uso. Si vos después necesitas, no sé, porque es más complicado el tema del logueo y todo lo demás, otro caso de uso, que se conecten, lo podrías poner acá, digamos. Sería otro caso de uso, ¿me entendés? Voy a hacer un diagrama de colaboración por cada caso de uso. Ahora, no, acá, fíjate, como está planteado acá, digamos, la secretaria identifica primero el usuario, o sea que se identifica como secretaria para hacer la operación, y luego identifica luego entra a la interfaz de socio, digamos. Ahora, perdón, era include, no era extends, era include. ah, Era la relación de include. O sea que un caso de uso incluye otro caso de uso, por eso me preguntaba si en este diagrama de este caso de uso que engloba el otro caso de uso con la relación de include, no iría también otro gestor en el diagrama. Por eso lo que preguntaba. no, para este Porque caso este no. caso de... Ah, bien. Después ya vamos a ver esto la clase que viene, pero es más, ¿hace falta que yo tenga dos clases que sean interfaces o con una sola clase podría llegar a hacer todo, digamos? Porque acuérdense que las clases también pueden tener, la interfaz pueden tener atributos y métodos, digamos, pero van a ser mínimos comparados con las clases entidad o con las clases gestor que puedo llegar a tener, digamos. Esto vamos a ver la clase que viene, que esto en realidad, estas dos interfaces son absorbidas, quedan como una sola, pero eso pasa en el diseño, digamos. Acá está, acuérdense, esta es una primera aproximación de lo que yo quiero hacer. ¿Estamos? Entonces, lo primero que yo hago es, la secretaria tiene que loguearse acá en la interfaz de usuario, tiene que ingresar los datos del socio, buscar el socio, ingresar los datos del socio, pasar al gestor, digamos, y del gestor grabar en socio, grabar en comprobante y emitir el comprobante correspondiente, digamos. Eso es lo que hace este problema, digamos. Pero todas estas operaciones dependen del enunciado que ustedes le den, digamos. No hay una única, no es que se hace de una sola forma, digamos. Es más, cuando ustedes hagan los diagramas, digamos, en la práctica, van a ver que son mucho más sencillos, digamos, porque
Tienen que seguir los pasos que le da el enunciado, digamos. ¿Se entiende más o menos, chicos? Igual esto hay que trabajarlo, digamos. Tienen que agarrar, no sé, primero decir, en la práctica, vamos a quedar con 20 casos de uso. De los 20 casos de uso, o sea, analizarán todo o analizarán 6 nada más. Entonces, los 6, para la semana que viene tengan, no sé, los 6 casos de uso realizados y vayan y expongan en el pizarrón cómo quedarían los casos de uso y ya quedan de acuerdo con los casos de uso. Porque para que después hagan después el diseño, se tiene que tener claramente los casos de uso ya definidos. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Igual esto yo se lo puedo explicar y ustedes por ahí pueden entender un poco más, un poco menos, pero el tema es que esto lo tienen que practicar, digamos, no hay otra forma, digamos. Tienen que ir y en la práctica el profesor les tiene que ir y tachar y tiene que decir esto no por esto, y entonces ustedes ahí van a entender, se da por esta causa o no, digamos. Igual fíjense que es un solo diagrama que van a ver y es que les sirve para todo, digamos, porque después en el diseño van a trabajar sobre este mismo diagrama. Fíjense en este otro ejemplo. Tengo primero al cliente y dice introducir, este era para eh, validar usuario, otro caso de uso. El cliente introduce la tarjeta, este era un cajero automático, digamos. Cuando introduce la tarjeta, el 2, ¿qué es lo que después le devuelve el cajero? ¿Qué es lo que le dice el cajero que haga? Con un mensaje. ¿El 2 qué es? Que teclee código. Ingresa el código. Y el cliente, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Ingresa el código. Ingresa el código. Ahora, cliente acá, ¿qué es? El actor principal. El actor El, principal. el ¿Y actor. cajero qué es? Es la interfaz de usuario del cajero. La interfaz de usuario del cajero, digamos que este sería el cajero mecánico, digamos. Y después que ya ingrese el código, ingrese la tarjeta, ingrese el código, ¿qué es lo que se hace? Ya, después del 3, ¿a cuál sigue? Va hacia el gestor de autentificación. O sea, paso los datos y el código al gestor, y el gestor, esta es la clase de control, ¿no? Al gestor de autenticación. Y acá, ¿qué es lo que debería devolver? Estamos haciendo siempre el camino básico, ¿no? Cuando yo ingresé los datos y el código, ¿qué es lo que hace después? Lo que hace el Gestor, gestor de autentificación, el control, lo que hace claro, extrae los datos y verifica si coinciden. Y lo claro, único que retorna es la validación. claro. Entonces, valida acá los datos y el código y le devuelve, está bien, le devuelve OK, digamos, es correcto, digamos. Y después que hace que le dice que estaba bien, ¿qué es lo que se hace? O sea, yo ingresé mi tarjeta, no sé si ustedes fueron cajero, ingresan la tarjeta, ingresan el código y después que ingresan la, eh, y si el código es correcto, ¿qué es lo que ocurre? Después ya directamente el actor ya hace las demás operaciones que él quiera, Claro, que hace tiene las acceso al libro operaciones. estudiante. Pues fíjense que acá le dice visualiza la operación, entonces se tendrá extracción, consulta, modificación, lo que CBU, lo que fuera, digamos. Y después, ¿qué es lo que le pide la interfaz de cajero al cliente? Le pide que seleccione la opción, digamos, cuál es la operación que quiere realizar, digamos, ¿no? Y ahí ya va a entrar a cada caso de uso, digamos, que corresponde, digamos, después tendrán un caso de uso que sea, no sé, fueron a un cajero, ¿no? ¿Qué operaciones se pueden hacer en un cajero? Extracción, ¿Qué más? depositar también. Bueno, extracción, depósito, pero eso sería otro caso de uso o estaría todo incluido dentro del mismo.
Otro Creo que caso de sería uso. otro caso. Sería otro caso de uso. Entonces, ustedes van, este es el que dice su compañero que, que estaría con un include, digamos, o no. Porque yo antes de hacer una extracción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llamar al caso de uso, validar usuario. Y el validar usuario haría estas operaciones. Si es correcto, recién puedo hacer el caso de uso extracción, o recién podría hacer el caso de uso depósito, o recién podría hacer el caso de uso, no sé, consulta de CBU. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo tengo 5 casos de uso y tengo 2 include y un extend, ¿cuántos casos de uso, cuántos diagramas de colaboración tengo que realizar? Si tengo 5 casos de uso, 2 include y un extend. Dos subcasos de uso, casos de uso que son include y uno que es un extend. Tengo que hacer 5, 7 u 8. ¿Cuántos diagramas de colaboración tengo que realizar? ¿Cómo, profe? Supongo que yo Perdón. tengo en mi diagrama de caso de uso, yo me quedé con 5 casos de uso. Pero dentro de los 5 casos de uso, además yo tengo dos subcasos de uso, 2 casos de uso que son include y uno más que es extend, digamos. Entonces, mi diagrama de colaboración, ¿cuántos diagramas de colaboración tengo que realizar? 5, 7 u 8. Uno por cada caso de uso, supongo. ¿Y cuántos serían? No los conté. ¿Cuánto era? ¿8? 5 include, perdón, 5 casos de uso, 2 include y un extend. 8. 8, porque me tienen que hacer una interacción por cada caso de uso que yo tenga. ¿Se entiende o no, chicos? Tengo que agarrar cada caso de uso que yo definí en el diagrama este, en el diagrama de caso de uso y tengo que desarrollarlo acá como un diagrama de colaboración. Ahora, este diagrama de colaboración tiene que tener un orden, digamos, no es que mágicamente el cliente graba en el usuario o consulta al usuario y el usuario le devuelve, digamos, sino que el cliente, si yo quiero hacer una consulta, digamos, al usuario, ¿a través de qué se tiene que comunicar? ¿El cliente con quién se comunica? Ustedes, ¿con quién se comunican? ¿Con una interfaz? Siempre con una interfaz. Ahora que están, no sé, me están viendo acá por la pantalla, digamos, ¿cuál es la interfaz que están usando ahora? La interfaz de... ¿De cuál es? Espera, ¿habla del diagrama o habla de lo que hacemos nosotros ahora? No, lo que estamos Ahora haciendo estamos nosotros ahora de la presentación. ¿Cuál es la interfaz? con la interfaz de reunión que tiene Zoom. Claro, la reunión de Zoom. Yo no me comunico directamente con ustedes, digamos, sino que me comunico a través de la interfaz. La interfaz se comunica con tendrá un gestor ahí interno que tiene los métodos que me permite hacer la comunicación y tendrá una pequeña base de datos o entidades con las cuales obtendrá información y luego hará una comunicación, digamos, con ustedes. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Preguntas? Igual esto lo tiene que trabajar, digamos, y es mejor que lo trabajen en clase y pasen al frente y el profesor le diga no, esto no, y le tache ahí en el pizarrón y que se den cuenta ahí en el momento, digamos, por qué es correcto y por qué no, digamos, y no en el parcial, que se queden con la duda si el cliente se puede comunicar con la interfaz, con la clase de entidad directamente o no, y eso lo ponen en el parcial y después en el parcial se llevan un montón de X y está mal, digamos. Estamos, por eso le digo, tienen que ustedes interactuar ahora, cuando vayan a hacer la práctica, tienen que ponerse de acuerdo ya con el tema de cuáles son los casos de uso y después sobre cada caso de uso ir haciendo el diagrama de colaboración y resolverlo entre ustedes y después
que lo discuten entre ustedes, resolverlo con los profesores de la práctica y que los profesores de la práctica le den el visto bueno, digamos, ¿no? Porque si hacen mal este diagrama de colaboración, van a hacer mal el diagrama que sigue para el diseño. Pero fíjense que no es más que seguir los pasos, digamos. Y estos pasos que ustedes tienen aquí, ¿de dónde lo obtuvieron? ¿De dónde lo obtuvieron? De la entrevista. Cuando ustedes fueron, hicieron la entrevista y siguieron todos los pasos y quisieron conocer el dominio, entonces después armaron primero un diagrama de actividades y sobre este diagrama de actividades plantearon esta serie de pasos, digamos. Lo mismo le van a hacer en el parcial, digamos, en el parcial, imagínense ustedes, le dan un enunciado y el enunciado le dicen que se realicen tal, tal y tal funcionalidad, digamos. Ustedes qué es lo que tienen que hacer primero? Después de hacer la gestión de proyectos y ya saben que lo tienen que realizar, digamos. ¿Cuál es el primer diagrama con el que tienen que desarrollar? Con el diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso, ustedes tenían actores. ¿Y qué más tenían aparte de actores? Tenemos los casos de uso extendidos, los casos de uso incluidos dentro de otro caso de uso, actores principales y actores secundarios. Bueno, eso es lo que ya definieron. Entonces, el siguiente paso que ya tienen su diagrama de caso de uso, que está, el diagrama de caso de uso que está con el cuadradito, que le marca todo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, Está el diagrama de máquina de estado, pero Bueno, el creo que antes diagrama, había una ficha, antes de eso creo que había una ficha de caso de uso. bueno, sí, Que pues, sí, bueno, no me acuerdo si era antes o después de eso. la Ah, descripción textual, bueno, de cada caso de uso, pero después viene el diagrama de sí, actividades, digamos. El diagrama de claro. actividades era este que ustedes tenían acá, que era un diagrama de estado. Digamos, después que tienen su diagrama de estado, ustedes hacían el prototipo de pantalla y cuando ya tenían el prototipo de pantalla, recién pueden hacer este diagrama de colaboración. Este diagrama de colaboración sale de este diagrama de estado que ustedes definieron previamente, digamos, porque acá están todos los pasos que ustedes tienen que realizar. Y estos pasos salen de la entrevista que ustedes habían hecho previamente, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que determinan? ¿Cuáles son las clases que ustedes, por ejemplo, para este ejemplo que yo tengo acá, cuáles son las clases que me van a quedar? ¿Cuáles son clases? ¿Secretaria es una clase o no? No sabría decirte, pero sí sería gestor, fecha comprobante. Las clases de interfase de usuario también sería una clase Claro, todas para estas la son las UI. clases. Fíjense, y todas las clases, ¿qué es lo que tienen que tener? ¿O qué es lo que pueden tener? Métodos y atributos. Atributos y En métodos. la, sí, en Entonces, la, sí, para todas estas clases yo tengo que definir cuáles van a ser los atributos y métodos que puedo llegar a tener. Estamos acá también, digamos, había una pregunta que... ¿Por qué no va el 10 de interfaz de usuario y no de interfaz de socio? Si estaba interactuando con el socio. El 10 acá. Eh, Porque así estaba el enunciado. Cuando lo hicieron hicieron cuando hicieron este diagrama se basó en lo que le decía el enunciado, digamos. Si uno podría haber ido también a la interfaz de socio, digamos, el día, acá su compañero dice, ¿por qué la secretaria no pasó directamente acá a la interfaz de socio? Podía haber pasado, digamos. Pero como le digo, igual van a ver la clase que viene conmigo, que en realidad, esta interfaz de usuario y de socio, en realidad se podría fusionar en una sola, digamos. Pero eso ya es un refinamiento más fino, digamos, que lo vamos a ver la clase que viene. Pregunta, chicos. Acá lo único que queremos es identificar cuáles son estas entidades, cuáles son las clases de entidades, la clase interfaz y la clase gestor, digamos, clase control. Eso es lo que se busca, digamos, con esto, además de ver cuál es la secuencia que siguen, los pasos que tienen que seguir. Pregunta.
Benjamín Guari pregunta, Cabrera Baltasar. Bueno, a ver, sigamos que me pregunto. Luego que yo ya tengo identificada la clase, cada clase, ¿qué es lo que tiene? Una clase en orientación a objeto, ¿qué es lo que tiene? Método y atributo. Método y atributo. Entonces yo tengo que identificar las responsabilidades. Las responsabilidades se refieren a los métodos. Describen brevemente la responsabilidad de la clase control. Tiene como objetivo, para cada caso de uso, se debe ver qué rol juega la clase de análisis. O sea, qué es lo que hace la clase de análisis. Entonces, fíjense, dice, la clase gestor en este caso, para el dibujo que estamos viendo anteriormente, solicita, verifica información ingresada, solicita confirmación, ordena la registración del socio, registra el nuevo socio, emite el comprobante, registra el comprobante. Estos son los métodos que yo voy a definir, ¿no? Combina los roles y papeles y lo describe. Ya identifico cuáles son los métodos y tengo que identificar también cuáles son los atributos que puedo llegar a tener. ¿Estamos? Sin haber visto nada, digamos. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los atributos de socios, por ejemplo? Imagínense que es un socio de un club de un club deportivo, digamos. Entonces, ¿qué atributo podría tener el socio? Nombre. Nombre, ¿qué más? Documento. DNI, ¿qué más? Un número de socio puede ser. Número socio, ¿qué más? El deporte que practica. Bueno, entonces, todos estos atributos son los que yo tengo que definir acá, digamos. Generalmente estos salen en el enunciado, digamos. Entonces tengo que identificar el nombre de los atributos. Los tipos de atributos son conceptuales. ¿Conceptuales qué significan? ¿Qué significa conceptuales? ¿Ya en detalle o no? Que son Bueno, una idea o algo así. son una idea, digamos. Lo que estamos hablando es una idea, digamos. Entonces, no son restringidos por el entorno de implementación. O sea, yo no le tengo que decir, tengo que decir, no sé, nombre varchar de 20 o nombre varchar de 30. No le digo nada de eso. En la clase entidad se identifican cuáles son los atributos derivados del dominio. Derivado del dominio significa que salen del enunciado, digamos. En la clase interfaz, que interactúan con actores humanos, se deben reconocer los atributos que representan campos de texto o etiquetas. O sea, cómo me voy a comunicar. Por ejemplo, cuando comunico con un banco, cuando ustedes quieren hacer una transferencia, ¿a través de qué se comunican? ¿Qué es lo que yo quiero transferir el dinero, no sé, a Arce Alejandro? Le quiero transferir 1000 pesos a Arce Alejandro. ¿Qué es lo que me tiene que pasar Arce Alejandro? El CBU. CDU o el O el CBU o el alias, digamos. Por eso, en la clase interfaz tengo que ver, tengo que reconocer cuáles son los campos de texto o etiquetas con los cuales yo me puedo comunicar, digamos, ¿no? En la clase interfaz que interactúan con su sistema externo se identifican atributos que representan propiedades de la interfaz de comunicación. Bueno, son todos los atributos que salen, digamos, del enunciado del dominio. Del dominio es del problema que ustedes están analizando, digamos. Para este caso, para la entidad socio, fíjense en que los atributos que salen o que salieron son el número de socio, el DNI, el apellido, el nombre, el domicilio. Y para la para la entidad comprobante, los atributos que salieron son el número de comprobante, la fecha, el DNI del nuevo socio y el número del nuevo socio, ¿no? O sea, son los atributos que salen del enunciado que ustedes están viendo, digamos. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Un poquito Creería de que apo- no.
Son poquitas diapositivas, después lo vamos a ver en general, pero en realidad no son muchas, digamos. Y el último paso, ya identificamos cuáles son las clases de... eh, identificamos las clases, analizamos los casos de uso, identificamos las clases, cuáles son las interacciones que hay, digamos, vimos cuáles son las clases de interfaz, entidad y control, y qué es lo que me queda. Ya identifiqué para cada clase de análisis cuáles son los métodos que tengo, los atributos, y el último paso que se identifique responsabilidades o métodos, atributos, y el último paso, ¿cuál es? Identificar relaciones. Las relaciones, digamos. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué relación hay entre profesor y alumno? ¿Hay alguna relación o no hay ninguna relación? Sí, de asociaciones, ¿O no del hay tipo asociación? asociativo. Sí, ¿y cómo puede ser un profesor puede tener muchos alumnos o un Es de alumno mucho a puede mucho, tener muchos profesores es de o mucho a mucho. de mucho a mucho, digamos? Bueno, ese tipo de relaciones son las que tengo que escribir acá, digamos. Entonces ya tengo identificado los atributos. Ahí. Identifico las asociaciones. Puede ser asociación, agregación o generalización. Describe asociaciones o enlaces. Disminuye el acoplamiento, el número de relaciones entre clases. No optimizan los caminos de acceso. Bueno, define la multiplicidad. La multiplicidad se refiere, acá lo van a ver en general, digamos, pero en base de datos, digamos, ¿cuál es la multiplicidad que ustedes podrían llegar a tener en el modelo relacional? Relaciones de cuánto a cuánto. Mm, De 1 a n, de 1 a 1, de 0 a n. No, pero que de- estamos hablando de multiplicidad. La multiplicidad es como la cardinalidad. Solamente podrían tener relaciones o de 1 a 1 o de 1 a ah, n. ¿Se acuerdan? El claro, otro era la opcionalidad, digamos. Pero acá solamente es de 1 a 1 o de 1 a n. Bueno, también pueden llegar a tener de n a n, pero bueno, después eso lo tienen que desarmar. Eso ya lo... No entramos mucho en detalle acá, pero principalmente lo que van a agregar es relaciones de 1 a 1 o de 1 a n. Plantea una agregación y composición que puede ser que un objeto contiene físicamente a otros, por ejemplo, un coche que contiene conductor más pasajero. Un objeto está compuesto de otros, eh, por ejemplo, un coche consta de motor más ruedas, eh, volante, no sé lo que fuera. Y un objeto que es una colección conceptual de objetos. Por ejemplo, que una familia puede estar formada por padre, madre e hijos, ¿no? Eh, ahora, a ustedes, lo que a ustedes les interesa es eh, esta generalización o especialización que puede haber entre clases. No sé si se acuerdan de lo que cursaron conmigo, programación concurrente, digamos, cómo es una generalización y cómo es una especialización. Cuando yo tengo la superclase arriba, digamos, y tengo la subclase abajo, si yo lo veo de abajo hacia arriba, o sea, de la clase padre a la clase hijo, ¿qué estoy hablando? ¿De una generalización o de una especialización? Por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo alumnos arriba que sería la superclase y abajo tengo alumnos pasivos y alumnos activos. Si yo veo de arriba hacia general, abajo, ¿qué? ¿Una generalización o una especialización? de arriba hacia abajo sería especializaciones y de abajo Sí. hacia arriba sería generalizaciones. Generalización, digo, pero es lo mismo, digamos, es una relación que hay de generalización o especialización, una relación de padre a hijo, digamos, o hijo a padre. De herencia. Sí. La asociación se marca solamente con una flecha. La asociación lo único que le está diciendo es que hay una relación. Ustedes no saben, digamos, que hay una relación de 1 a 1, de 1 a n, solamente le dicen que hay una relación, digamos. Por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo el sistema del FIU y ustedes ya determinaron que van a tener una clase entidad que va a ser alumnos, digamos, y van a tener otra clase entidad que va a ser inscripciones, ¿no? Un alumno, ¿cuál sería la multiplicidad que yo podría llegar a tener de alumnos con inscripciones? Las dos son entidades, ¿no? Clase entidad. Un alumno, ¿en cuántas materias se puede inscribir?
En muchas, Muchas. ¿Y una inscripción para cuántos alumnos corresponde? para muchos. Y ahí depende, digamos, depende cómo lo organice, pero Esto, podría ser de 1 a 1 también. Depende cómo lo veamos desde el punto de vista Ah, de la entidad, digamos. No entramos mucho claro. en detalles porque tampoco en esta materia se van a plantear Ah, las no, no, relaciones que hay entre entidades, pero no van a ser sí, tan estrictos porque no es una materia de base de datos, digamos. ¿Sí? claro. Digamos, a ver. La asociación dice, se asocia o relaciona objetos que colaboran entre sí en una conexión semántica entre clases. ¿Qué significa una relación semántica? Que indica el tipo de relación que tiene dos entidades, pero no necesariamente tiene que ser de herencia o de algún tipo específico. Solamente Sí. dice que hay una relación nada más. Pero solamente le dice que hay una relación, digamos. Yo sé que hay una relación entre profesor y alumno, pero yo no sé específicamente cuál es la relación que puede haber, digamos. Después vamos a ver si puede ser una generalización, especialización, si hay un gráfico de herencia, eso lo veremos después, digamos. No, no es una, ¿cómo se dice? No es una asociación estructural. No Bueno, define la estructura final de la relación. bueno, pero lo que le dice es que hay una relación o una asociación. Ahora, la generalización o especialización, bueno, acá no se llega a ver, pero dice vehículo y tienen auto y camioneta. Vehículo acá, ¿qué sería? ¿La superclase o la subclase? La super La superclase. Y acá auto y camioneta, ¿qué sería? especializaciones. Bueno, pero sería la subclase. Claro, su Sí. clase, hijo. ¿Qué hace? Fíjense que dice, indica una relación entre una clase y una o más versiones especializadas de la misma clase, en donde las subclases heredan atributos y operaciones. Por ejemplo, auto y camioneta, ¿qué podrían llegar a heredar de vehículo? ¿Qué es lo que tienen en común un auto y una camioneta? El método de arrancar. Bueno, sí pueden tener la un método cantidad de de carga, ruedas. cantidad de ruedas. Pues, ¿qué atributos podría llegar a tener en común? Que hereden. La patente. Color. La patente, el color. ¿Y qué atributos distintos podría llegar a tener un auto y una camioneta que no esté incluido dentro del vehículo? La capacidad. No. No, O sea, asientos, cantidad de asientos. Eso. pero los otros tienen cantidad de asientos. Bueno, podría ser, no sé, algo de la caja o algo bien específico que tenga alguna camioneta que no tenga algún auto, digamos. Ahora, lo que es importante acá es que ustedes vean que la asociación es solamente una relación que yo tengo que definir, digamos. Esta relación yo lo voy a mantener inclusive hasta el momento de la implementación, porque la implementación también tiene que hacer un diagrama donde tiene que ver las asociaciones que hay. Y ahora, la generalización y la especialización, considerando siempre que la superclase está arriba y las subclases están abajo, de arriba hacia abajo, ¿qué es? ¿Una generalización o una especialización? Si la superclase siempre está arriba y la subclase siempre está debajo. ¿Qué? ¿Generalización o especialización? Especialización. Especialización. Y si yo lo veo de abajo hacia arriba, de auto con vehículo, ¿qué sería? Generalización. Una generalización, digamos. ¿No? Antes de la materia le pedíamos que armen gráfico de herencia, y cuando comenzamos con la materia y armaban gráficos que después lo hacían en C++, y ahora tratamos de seguir estrictamente lo que es UML, digamos, pero a ver, no tanto esa parte, digamos, pero ya cosas específicas para que ustedes después lo implementen directamente en el diseño, ¿no? Este diagrama no es diagrama de clase, ¿no? Porque va por lo menos No, por el tipo de. sí, Porque, es un diagrama de generalización y especialización, es un ejemplo nada más, pero porque el que el- yo- sigue, que vamos a ver ahora a continuación, sí es el que le tiene que quedar, que es el diagrama de clase de diseño, digamos, que es el que viene a continuación, digamos, que ese sí porque es, yo tenía, ¿sí? tenía entendido que la flecha de generalización era una flecha blanca.
Bueno, pero eso depende según el Rey, autor que vos ¿qué? sigas, digamos. Eso puede variar según el autor, digamos. Claro. Esto es solamente un gráfico, ¿no? Común, digamos, para que vean el tema de generalización y especialización. No lo tomes como algo textual, digamos. El que es obligatorio es el diagrama que vamos a ver a continuación, que es el que usted tiene, que es el resultado del análisis, que es el diagrama de clase de análisis, que es el que van a tener que trabajar. ¿Estamos? Este es solamente un ejemplo para que tengan en cuenta nada más. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ahora sí ya entramos a ver, por ejemplo, ¿por qué bueno, tenemos la relación de agregación. Fíjense que la relación de agregación se representa por un rombo y una flecha. ¿Estamos? Acá esta flecha sería como el n, que habían visto. Indica que un objeto es parte de otro, es agregado, el que no tiene sentido si que existan los objetos parte o composición. Hay dos tipos de agregaciones. Hay una agregación débil, cuando las partes pueden existir fuera del agregado, y una composición fuerte, cuando las partes solo existen dentro del agregado. ¿No? Supongamos que yo tengo una factura, una entidad que sea factura, y en la entidad factura yo tengo un encabezado, que es lo que es único, no sé, la fecha de la factura, el nombre de la factura, perdón, la fecha de la factura, el cliente que compró, no sé, algún otro dato de la factura, y tengo el detalle, que son los diferentes productos que se compraron, que pueden ser varios registros, digamos. La relación que hay del encabezado con el detalle, ¿va a ser una relación débil o va a ser una relación fuerte? ¿El detalle puede existir sin el encabezado? No, No, sí o sí tiene que estar, sí o sí tiene que existir, digamos. Y la forma de escribir esto, es lo que vamos a ver ahora, que dice que para modelar objetos complejos se requiere componer objetos que son instancias de clase definida por el desarrollador de la aplicación. O sea y hay dos posibilidades, que puede ser por valor, cuando el combo es relleno. La relación es estática, en donde el tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida que lo incluye y se llama composición. Esto lo vamos a ver más claro con un ejemplo ahora. Y por referencia, el rombo es transparente. Si yo lo dejo así, me está diciendo que esto es por referencia. Que la relación es dinámica, en donde el tiempo de vida del objeto es independiente. ¿Qué significa que sea independiente? ¿Cómo va a ser la agregación? Va a ser débil o va a ser fuerte? Si es si es independiente, independiente, débil. es débil. Y si es por valor, si está condicionado, como dice acá, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser débil o va a ser fuerte? El detalle, que sí o sí depende del encabezado de la factura, ¿es una relación débil o una relación fuerte? Fuerte. Fuerte. Y yo voy a tener que representar por valor o por un combo relleno. Fíjense en este ejemplo que yo tengo aquí. Tengo cuentas con almacén y tengo clientes con almacén, se relacionan. Primero, ¿qué relación hay? Un almacén, ¿cuántas cuentas puede llegar a tener? Muchas. Porque acá la flechita, este autor sigue que esta flechita se representa el N. Un almacén puede tener muchas cuentas. Acá un almacén, ¿cuántos clientes puede llegar a tener? Muchos también. Muchos también, ¿no? Entonces, muchos. Ahora, que esté acá el rombo pintado con negro, ¿qué significa? ¿Que es por valor o que es por referencia? Por valor. ¿Y qué significa que sea por valor? Que es una relación fuerte. Que es una relación fuerte, que está condicionado por el tiempo de vida. Entonces, si yo borro almacén, ¿cuenta va a desaparecer? Si desaparece el almacén, desaparecen las cuentas también. Claro, si desaparece el almacén, desaparece la cuenta, porque es una relación fuerte, es por valor. Ahora, ¿qué relación hay de almacén con clientes? ¿Qué tipo de relación es acá el rombo pintado con blanco?
De asociación de agregación débil. Es débil. Entonces, si yo borro el almacén, los clientes van a desaparecer los clientes. No, No. los clientes pueden existir sin el almacén, pueden existir aparte. Bueno, entonces, eso es este es el dibujo que ustedes tienen que hacer, digamos. Acá no se ve, pero yo tengo acá ficha socio y ficha comprobante. ¿Se relaciona o no se relaciona ficha socio con ficha comprobante? ¿Hay una asociación o no? Que son las dos entidades. Sí, de uno a uno, ¿Por qué? porque un socio puede tener un comprobante y un comprobante está relacionado con un socio. Para este ejemplo en particular, digamos, siempre depende Claro. del enunciado que ustedes vean, digamos. Acá no se llega a ver, pero acá dice socio y comprobante, digamos. Fíjense que esta es la entidad de socio y la entidad de comprobante, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que seguir. Y fíjense que no es difícil, digamos, lo único que han hecho, y es, lo único que, bueno, lean este capítulo, de esta página, digamos, para que no se queden dudas, echen un vistazo. Y después, fíjense que en realidad para lo que van a hacer para lo que tienen que realizar acá en el análisis, son dos pasos nada más. Analizar los casos de uso, o sea que van a tener que analizar cada caso de uso que ustedes tengan y analizar cada clase de análisis para determinar cuáles son las responsabilidades, los atributos y las relaciones que van a tener. Las responsabilidades se refieren a los métodos, los atributos, o sea, bueno, los atributos, características que tiene, y las relaciones para ver cómo se van a relacionar entre sí, ¿no? En realidad el análisis es relativamente corto, digamos, lo tienen que hacer para cada caso de uso que ustedes tengan, digamos. Veamos el ejemplo. Bueno, esto es lo que habíamos visto la última vez, ¿se acuerdan que habíamos hecho acá el diagrama de caso de uso? Después que hacíamos el diagrama de caso de uso, ¿qué es lo que seguía? Tenemos que hacer el diagrama de estado. Después que hacían el diagrama de estado, bueno, hacían la descripción textual, hacían la interfase, prototipo de interfaz, y después lo que vimos hoy en el análisis, ¿qué es lo que tienen que hacer en el análisis? Tengo que analizar los casos de uso. Y para cada caso de uso, ¿qué es lo que tengo que determinar? Para cada caso de uso, ¿qué es lo que determino? En el diagrama ¿qué es lo que determino? ¿Cuáles son las entidades, la interfase y el control que yo voy a tener? ¿Estamos? Entonces, cuando analizo eso, y eso sale de describir la interacción a través del diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración, si ustedes se fijan, tiene que ser textual o tiene que seguir los pasos que ya habían hecho en el diagrama de estado. ¿Estamos? Pero siguiendo, obviamente, lo que ustedes ya de- eh, definiéndolo para cada clase, entidad, interfaz y control, digamos. Y hacen esto, digamos, que es lo que vimos hoy, digamos, que acá yo tengo 17 pasos, y estos 17 pasos, ¿cómo se dibujan, digamos? Estas flechitas que tengo acá, 1, 10, 9, 17, ¿qué son? Mensajes. Son Son los mensajes, mensajes. sí. Y esto, interfaz de usuario, gestor, ficha socio, o entidad socio, o entidad comprobante, ¿qué son? Son modelos, no era modelo, ¿cómo era? ¿Entidades? No son entidades, ¿qué son todos? No. ¿Todos los elementos? Claro que son clases, Son las clases. todas son las clases, porque todas las clases, la única forma que se comunica en la clase a través de qué,
de mensaje. de mensaje. Y Que siempre son los tiene que tener un métodos. orden, digamos. Yo pongo uno acá, el 2, después 3, 4, 5, 6, es decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiene un orden, digamos, de secuencia. Este orden tiene que aparecer acá del enunciado, digamos, que les den, digamos. Yo no puedo aparecer directamente que la secretaria vaya y grabe acá en ficha comprobante. ¿Estamos? Tiene que tener un orden. Y- Entonces, el diagrama de colaboración, que es bueno, son dos diagramas, digamos, pero el diagrama de colaboración, que es el más importante, ¿de dónde aparece? Este diagrama de colaboración, con todos estos pasos que yo tengo que seguir aquí, ¿de dónde aparece el diagrama de colaboración? ¿De qué diagrama que ya había hecho anteriormente? ¿Del prototipo de interfaz o Sí, del diagrama de estado? una mezcla de los dos, más o menos. Pues del diagrama de estado, No, principalmente. sale todo del diagrama de estado. Vos el diagrama de estado lo haces bien, digamos, y el diagrama de estado después tiene es como que el diagrama de colaboración es una extensión o un detalle del diagrama de estado que vos hiciste previamente, digamos, siguiendo todos los pasos. Y una vez que yo ya tengo definido mi diagrama de estado, ¿qué es lo siguiente? Tengo que analizar cada clase de análisis. Para cada clase de análisis determino las responsabilidades del gestor. ¿Qué significa responsabilidades? ¿Qué es verificar información ingresada, solicitar confirmación, ordenar registración, emitir, registrar comprobante? ¿Qué es? ¿Una clase qué tiene? Son métodos, Son los métodos. Acá lo que estoy son los definiendo métodos. cuáles son los métodos con los cuales el gestor tiene que trabajar, ¿no? Y después tengo que identificar los atributos. Los atributos van a ser aquellos que salen generalmente del dominio y veo cómo se relacionan, digamos, y veo cuáles son los posibles atributos que podría llegar a tener, digamos. Tengo que colocar acá el tipo y la longitud. Tengo que decir, por ejemplo, DNI, un integer de 8, o No, apellido varchar de 20. no. ¿Por qué Es no? una, porque algo general es, no es algo Claro, específico. claro, porque es algo general, digamos. Y después tengo que identificar las relaciones. Las relaciones sobre qué se hacen. Porque acá tengo la clase gestor o tengo la clase interfaz de usuario, la que tenga acá interfaz de usuario, interfaz de socio o no. O sobre qué hago las relaciones, sobre qué tipo de clase. Clase de entidades. Las Era entidades, entidad, no me acuerdo. Sí, las entidades, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando veíamos lo que sí, vieron conmigo, modelo de entidad-relación, ¿sobre qué hacíamos las relaciones? Sobre las clases de son las entidades. entidades, Y acá es claro. lo mismo, digamos, entonces, de las clases de entidades que me quedaron, veo cuáles son las relaciones que hay y hasta ahí llego, digamos. Puede ser que en algún caso en particular le quede una relación este, una relación que sea de 1 a n, por ejemplo, no sé, como veíamos, por ejemplo, automóvil con auto y camioneta, o automóvil eh, con otro tipo o vehículo con motocicleta, por ejemplo. ¿Estamos? Pero hasta ahí no, hasta ahí tienen que llegar, digamos. Piensen que en realidad no es difícil, porque lo único que han hecho es, del diagrama de estado, determinan acá cuáles son las clases, hacen el diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración tiene que salir del diagrama de estado, porque tiene que estar bien hecho el diagrama de estado, y luego determinan cuáles son los métodos, los atributos y cuáles son las relaciones que van a tener. Y ahí se acaba el análisis, no es más de eso, digamos. Por eso le dice que es una primera aproximación, ¿no? El análisis. El diseño ya va a entrar mucho más detalle, digamos. ¿Preguntas?
Pregunta, chicos. Ninguna, profe. Se hizo largo hoy. Pero bueno, vimos con el ejemplo, por eso hubiera sido más, si yo lo hubiera dado solamente la teoría hubiera sido rápido, digamos, porque no son más de 10 diapositivas. Pero la idea es que lo vayan razonando, lo vayan pensando un poco, digamos, porque esto es lo que tienen que hacer en la práctica, digamos. Entonces, no sé cuál es la situación actual que están ahora en la práctica, pero tienen que ir avanzando, digamos, tienen que ir definiendo ya cuáles son los casos de uso con los cuales se van a quedar. Porque de los casos de uso ya pueden entrar a trabajar en el análisis, digamos. Bueno, si no hay pregunta, chicos, si ustedes, por más que yo sea profesor de la práctica, pueden hacerme alguna consulta alguna consulta pero la profesora te diga, pueden hacer alguna consulta de la práctica el día jueves, ¿no? No hay problema con eso. El día martes mi consulta, ¿no? O bien. Así que bueno, si no hay consulta, nos vemos creo que la clase que viene, que es el lunes que viene. Nos vemos, profe. Profe, Nos vemos, profe. disculpe, Sí. yo necesitaba consultarle un tema personal. ¿Tendría unos minutos? Disculpe que le tome la clase. Hasta luego, profe. Nos vemos, hasta luego. Sí, sí. Pero escribime, Mozano, ¿eh? Escribime Sí, por chat. Nos queda un ¿se lo minuto. escribo directamente? ¿Ah? ¿Se lo escribo? Sí, pero ponele ahí que solamente es para mí. Y chateamos, no Ah, sé ok. qué tema será. Sí, bueno, ok, ahora le escribo. Bueno. Perfecto, nos vemos, chicos. Hasta luego. Acuérdense de Chao, hacer el profe. cuestionario, ¿no? Yo te lo voy a habilitar mañana, calculo que se lo habilito. Nos vemos, profe. Nos vemos.